¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo videíto. Yo soy Girsis Hertz y hoy vamos a estar trabajando con un tutorial a nivel básico del lenguaje de programación Java. Bueno, este curso no te va, bueno, este pequeño tutorial, pero no es ni un curso ni mucho menos, este pequeño tutorial es para enseñarte cómo funciona Java a niveles básicos. No te voy a enseñar a programar, desde luego, sino las cosas con las cuales vas a trabajar seguramente con Java, para no hacerme tampoco tanto al lío y que la gente que necesita aprender a niveles básicos este lenguaje rápidamente pueda utilizarlo como una herramienta. Y bueno, básicamente sobre la tecnología Java es tanto un lenguaje de programación como una plataforma. ¿Esto por qué? Porque Java funciona de una manera un poco especial, ya que Java es un lenguaje que se compila, pero además después de ser compilado es interpretado, por lo que realmente podemos decir que es una plataforma por lo mismo, porque Java simplemente es un virtualizador del lenguaje, bueno, del archivo previamente compilado. Y bueno, el lenguaje de programación Java es un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué es de alto nivel? Porque trata de asimilar las cosas un poco más al lenguaje humano, y se caracteriza por ser un lenguaje simple, que, ojo, que sea simple no significa que sea sencillo, ya que Java no es para nada sencillo de aprender. De hecho, es un lenguaje al cual le vas a tener que invertir muchísimas horas, pero tiene una gran ventaja. Si necesitas aprender a dominar bien el paradigma orientado a objetos, Java es tu mejor opción. ¿Por qué? Porque Java es 100% orientado a objetos. Y esto me refiero a que todo en Java es un objeto. De hecho, lo primero que tienes que hacer es crear un objeto, y ese objeto va a contener tu punto de arranque. Esto lo veremos un poco más adelante. Y bueno, además de esto, Java es un lenguaje dinámico, portátil, de alto rendimiento, robusto, y ellos dicen que es un lenguaje seguro, pero esto es muy teórico porque realmente no es tan seguro. Pero bueno, este ya son cuestiones de seguridad informática y no voy a entrar en detalle en eso. Y lo más importante es que Java está hecho para correr en multiplataformas. De hecho, tan es así que Java realmente corre en casi cualquier cosa. Corre en la web, corre en cualquier sistema operativo computacional, corre en teléfonos móviles, que aunque ustedes digan que actualmente el lenguaje principal de Android, por ejemplo, es Kotlin, realmente Kotlin es una adaptación más moderna de Java. Y si nosotros compilamos Kotlin para ordenadores, realmente lo que vamos a obtener es un punto .jar que es puramente Java, ¿ok? Ahora, su historia es que fue desarrollado en sus inicios por James Gosling en el año 1991. La primera versión de Java es publicada por Sun Microsystems en el 95, y en noviembre del 2006 es que Sun Microsystems lo convierte en open source totalmente, utilizando una licencia GNU, que es una General Public License. Y bueno, liberando el código fuente es que da inicio a muchos proyectos. De hecho, el más importante es el que se lanza en mayo de 2008, que es el que se conoce como el OpenJDK. Para esto sale el OpenJDK en su versión 6, porque Java en ese entonces estaba en su versión 6. ¿Ok? Esto es muy importante que lo sepamos, porque básicamente no necesariamente tenemos que utilizar la versión de Oracle, y esto lo veremos un poco más adelante por qué es importante el OpenJDK. Pero bueno, en abril del 2009 Sun Microsystems es adquirido por la compañía Oracle por una cantidad de 5.600 millones de dólares,
Y pues lógicamente Oracle en este paquete incluye Java. También incluye lo que sería la base de datos MySQL, que por cierto se integran bastante bien a la hora de estar trabajando, ¿ok? Y bueno, en 2011 se publica Java 7, la cual trae como novedades el soporte del lenguaje dinámico, está dotado de la Java Virtual Machine, de un soporte de múltiples lenguajes y trae nuevas librerías, tanto la input y output para el manejo de ficheros, ¿ok? Por ejemplo. Y en marzo del 2014 lleva Java 8 con el soporte de expresiones lambda y el uso de streams e incluso Java FX8 directamente en la JDK de forma nativa. Y bueno, Java 8 llega, revoluciona el mundo. Java 8 es la versión con la que actualmente casi todo mundo trabaja. Y bueno, en el nacimiento de Java 11 se vuelve un lenguaje bajo licencias de pago. Esto porque es importante, porque si nosotros trabajamos a partir de Java 10 hacia abajo, nosotros podemos utilizarla totalmente libre. No tendríamos que pagar absolutamente nada en la cuestión empresarial. Si vamos a utilizar Java para lucrar, no pasa nada porque es una licencia pública y genérica, ¿ok? El problema es que la versión 11 de Java ya trabaja con licencias, y aquí sí, si la queremos utilizar para trabajar, pues realmente tendríamos que pagar de una licencia, si no podemos sufrir cuestiones legales, ¿ok? Eso es importante que lo sepan para que cubran las necesidades, y si van a utilizarlo a nivel profesional, utilicen Java 8, que es la que generalmente se usa, ¿ok? Actualmente la versión de Java más reciente es la versión 14 y cada 6 meses regularmente se lanza una nueva versión, ¿ok? Desde la versión, me parece que de Java 10, ese fue el propósito, cada 6 meses irla actualizando, ir liberando una nueva versión de Java por parte de Oracle, y hasta la fecha lo han ido cumpliendo. Entonces seguramente cuando tú veas este video puede que ya haya nuevas versiones, ¿ok? Pero no te preocupes, generalmente la que vas a usar es la versión 8. Ahora, su forma de funcionar es muy peculiar. Esta imagen la tomé de la misma documentación de Java, por lo que todos los derechos de esta imagen son de Oracle. Y bueno, básicamente Java funciona con: tú creas un fichero que le pones algún nombre y la extensión .java. Al tú hacer esto, tienes que someterlo a un proceso de compilación, y el compilador te va a regresar un documento con .class, el mismo nombre pero la extensión .class, ¿ok? Al nosotros obtener este documento ya no va a ser legible, ya que el .java es código en Java que nosotros vamos a escribir. El .class es una combinación entre binario y lenguaje Java, ¿ok? Y a esta combinación que creó la mismo Java se le denomina bytecode, ¿ok? Por lo que el .class lo que nos termina regresando es un archivo de bytecodes, ¿ok? Y este archivo, el .class, es el que se utiliza por la Java Virtual Machine, que es la plataforma que virtualiza nuestros programas, los traduce a binarios totalmente, y ahora sí mi programa puede ser ejecutado como nosotros lo deseamos, ¿ok? Ahora, ¿dónde consigo documentación y más información sobre esto? Tenemos la Java API, que es la documentación oficial, y la podemos encontrar en esta dirección, que te la dejaré en la descripción sin ningún problema. Y además, Sun Microsystems, ahora Oracle, nos proporciona también un tutorial para que nosotros aprendamos Java 8 totalmente, ¿ok? Es completamente gratis y bueno, podemos acceder a través de esta dirección. Ahorita les voy a mostrar ambas opciones, pero bueno,
Esto sería toda la cuestión introductoria y pasemos ahora sí al lado práctico. Muy bien, les estaba comentando hace un momento que podemos acceder desde la API, que sería esta, que si tú quieres aprender cómo navegar en esto es muy fácil. Aquí tenemos los paquetes y dependiendo el tipo de paquete que vayamos a usar, pues podemos buscarlo aquí. Por ejemplo, el paquete Swing de Java Swing. Aquí nos da tanto interfaces como directamente clases. Y cuando nosotros tomamos, por ejemplo, vamos a buscar la clase JFrame. Directamente aquí nos da toda la cuestión de lo que vendría a ser herencia, todo de lo que hereda. Y algo muy importante que tienes que saber es que todas las cosas que tú generes en Java van a heredar de Java Object, ¿ok? Del paquete Object. Ahora, además aquí podemos estar viendo una descripción de qué hace, cómo se usa, advertencias, cosas de esas. Y aquí podremos ver campos. Si bajamos un poco más, podremos ver métodos que se heredan, métodos propios que, bueno, esto ya tendrían ustedes que ir viendo, básicamente porque es de donde van a sacar muchas cosas, pero con esta documentación es con la que seguramente vas a estar trabajando mucho tiempo. Por eso te la dejo en la descripción para que la conozcas, ¿ok? Ahora, este es el tutorial que te comenté de Java y en él te explican todo lo que yo te expliqué al principio, pero de manera más detallada, ¿ok? Y tendríamos cosas desde completamente principiante, como nuevo en Java, hasta cosas súper avanzadas. Por cierto, aquí por ejemplo en características de cliente, podríamos ver JavaFX, trabajos con Java Swing, gráficos en 2D, etcétera. Y por ejemplo en esta parte podríamos ver ya seguridad, podríamos ver Java Beans, que sería para crear nosotros componentes. Acá por ejemplo podríamos ver bases de datos, muchas cosas, y esto te va a servir seguramente muchísimo si tú quieres aprender a profundidad Java, ¿ok? El único problema es que básicamente está en inglés, pero pues con el traductor de Google puedes solventar ese problema. Ahora, existen muchísimas herramientas con las cuales puedes trabajar. Puedes trabajar con Java directamente desde tu CMD o tu consola, tu terminal, hasta con entornos de desarrollo integrados creados específicamente para trabajar con este tipo de lenguajes, ¿ok? Y con este tipo de lenguaje me refiero directamente a alternativas tanto gratuitas como de pago. Las más importantes serían Eclipse como entorno de desarrollo, que está desarrollado por la Eclipse Foundation, ¿ok? Tendríamos también NetBeans, que seguramente es la opción con la que o ya trabajas o que ya has escuchado que se trabaja mucho con ello. NetBeans son alternativas gratuitas. Otra alternativa que tiene una opción gratuita y de pago, con la que también trabajamos mucho, es con IntelliJ, con IntelliJ IDEA, que es proporcionado por la empresa JetBrains, creadora, por ejemplo, del lenguaje de programación Kotlin, que les digo, ellos lo desarrollaron precisamente para solventar que era muy complicado de escribir y trabajar todo el tiempo con Java. Entonces crean Kotlin y optimizan sus tiempos. Pero IntelliJ IDEA tiene dos versiones, una libre y una de pago. De hecho, si le damos aquí descargar, podemos ver
que tienen la versión Community, que es de código abierto y además es gratuita, y la versión Ultimate, que aquí sí ya es más para desarrollo empresarial, ¿ok? Puedes trabajar con la que tú gustes, con la que más te acomodes, etcétera. Yo, por ejemplo, utilizo la Community Edition y podemos trabajar directamente, por ejemplo, con editores de código como Sublime Text, ¿ok? De hecho, vamos a hacer este curso o este mini tutorial con Sublime Text para que vean más o menos cómo se trabaja con esto. Ahora, algo que también cabe recalcarte es que te voy a enseñar cómo se utiliza el lenguaje, más no te voy a enseñar a desarrollar todo, porque básicamente es bastante pesado y es un lenguaje bastante largo, ¿ok? No te voy a enseñar a trabajar con interfaces gráficas de momento, porque también es todo un tema las interfaces gráficas, conexión a bases de datos, no. Te voy a enseñar lo más básico, que es cómo funciona el lenguaje, su sintaxis, etcétera. Y bueno, para ello vamos a abrir una terminal, que yo por ejemplo en Linux utilizo Tilix, pero podemos utilizar la terminal que viene instalada directamente, ¿ok? O si estamos utilizando algún sistema, por ejemplo, tipo Arch, pues podemos utilizar Alacrity, por decir alguna alternativa de terminal. Eso no hay ningún problema. Ahora, vamos a crear una nueva carpeta y a esta carpetita vamos a llamarla, ok, esta carpetita vamos a llamarla tutorial Java, ok, y esta carpeta te la voy a dejar en la descripción para que tú puedas venir y utilizarla. Ahora abriremos Sublime Text y vamos a arrastrar la carpeta para trabajar directamente con ella, ok. Ahora vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a poner un nombre cualquiera, que por cierto, comenzando con esto, vamos a definir una serie de reglas. Para nosotros crear nuestro documento en Java, primero vamos a escribir la primera letra, podemos llamarla de cualquier forma, pero la primera letra específicamente debe ser en mayúscula, ¿ok? Es una regularidad que se ha implementado, ya que las clases se utilizan con letras mayúsculas. Por lo que vamos a ponerle hola.java. Ahora, nuestros archivos van a terminar con el .java como terminación. Y bueno, una vez que ya está creado, básicamente lo primero que tenemos que hacer dentro de todo esto es crear mi clase, ya que les repito, es un lenguaje completamente orientado a objetos y utiliza este tipo de interpretación o este tipo de sintaxis que funciona con las palabras class, ¿ok? Ahora, la palabra reservada class además debe ir acompañada de un modificador llamado public, para decir que mi clase va a ser totalmente pública para que todos puedan acceder a ella. Ahora, public class, y nuestro nombre de esta clase tiene que ser exactamente el mismo que tiene mi archivo, que es hola. Ahora, ya que creamos la clase, vamos a abrir un par de llaves para decir que dentro de estas llaves va a ir lo que sería todo mi código Java correspondiente a esta clase. Ahora, para crear mi método principal vamos a utilizar el modificador nuevamente public. Además lo vamos a implementar de forma estática y vamos a indicarle que no va a devolver ningún tipo de valor, ¿ok? Por lo cual sería public
static void espacio y la palabra main para declarar nuestro método main. De hecho, si utilizo el autocompletado, como ven, me dice public espacio static espacio void espacio main, que es justamente lo que yo te acabo de escribir, pero vamos a hacerlo paso a paso. Ahora, a nuestro método le tenemos que pasar un argumento que va a ser de tipo string, que por cierto, string no es un tipo de dato en Java, sino es un objeto que viene en el paquete por defecto, que es con el que corre directamente Java, ¿ok? Que sería el paquete javalang, que como vieron anteriormente en la API, es de donde proviene lo que sería la clase object, ¿ok? Ahora, vamos a utilizar el objeto string y le vamos a decir que va a ser un arreglo, ¿ok? Nosotros, para declarar que es un arreglo, lo hacemos con un par de corchetes. Damos un espacio y le decimos que este arreglo se va a llamar args. Y básicamente esto sería todo de momento. Ahora vamos a abrir un par de llaves y ojo, estos corchetes en Java para declarar arreglos pueden ir tanto después de la palabra args, después del tipo string o en medio de ambos, dejando un espacio aquí y un espacio aquí, ¿okay? De esto no hay ningún problema. De hecho, vamos a dejar que se nos cree y como ven, esta es toda la nomenclatura. Lo que yo acabo de escribir arriba es lo mismo que tenemos aquí abajo, ¿ok? Ahora, para nosotros imprimir en pantalla vamos a utilizar la palabra system para acceder al sistema. Vamos a utilizar .out y vamos a utilizar la palabra println, ¿ok? Con println en español esto hace referencia a la palabra print line, por lo que todo lo que nosotros escribamos aquí al finalizar va a dar un salto de línea y va a escribir a partir de la siguiente. Y vamos a decirle que va a imprimir lo que haya en args. ¿Ok? Vamos a guardar esto. Y básicamente estos args son los argumentos que nosotros le pasemos en consola. De hecho, vamos a cd escritorio. Vamos a limpiar la consola. Vamos a hacer el texto más grande. La terminal, déjenme la expando un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Ahí. Y vamos a entrar al tutorial Java, ¿ok? Vamos a limpiar la consola. Vamos a listar y como ven aquí tengo mi hola.java. Ahora, dependiendo tu sistema operativo vas a tener que instalar Java de una forma u de otra. Pero lo que es importante es que utilices el JDK. Ahora, nosotros vamos a escribir java-version y vamos a dar un enter para ver las versiones de Java que tenemos instaladas, que como ven yo tengo el OpenJDK 11.0.7 y esto ya son otras cosas, pero lo que importa es que tengamos una versión de Java instalada, ¿ok? En Linux por defecto ya viene instalado un OpenJDK y bueno, en la cuestión de Windows simplemente busco un tutorial en YouTube de cómo instalar Java, la JDK, ¿ok? Para tener todo el kit completo de desarrollo en Java. Ahora, nosotros para compilar esto utilizamos el comando javac invocando al compilador de Java. De hecho, eso significa Java Compiler, javac, espacio, y le vamos a dar el nombre de lo que vamos a compilar, que en este caso sería el archivo o el documento que se llama hola.java. Damos un enter y va a empezar el compilador a analizar cuestiones de sintaxis y de todo eso. Ahora, una vez que ya nos saltó, vamos a dar ls y como ven, aquí ya tenemos algo llamado hola.class.
Ahora, este archivo .class, vamos con el comando cat a ver su contenido, perdón, hola .class, y como ven, esto son cosas raras, no se parecen para nada a lo que yo estoy escribiendo aquí, pero si nosotros ejecutamos con Java, que sería el intérprete de Java, el archivo hola.java, esto nos va a dar un error. Como ven, error clase bueno, nos da un error con la clase. Lo que tenemos que hacer es ejecutar el documento de .class. El problema es que nosotros, si le ponemos .class, esto está mal hecho. Lo único que vamos a hacer es dejar tal cual esto, hola, el nombre del .class, pero ya sin decirle ningún tipo de extensión. Ahora, yo lo voy a ejecutar y como ven, no tengo absolutamente nada. Vamos a regresar. En este caso vamos a escribir nuestro primer hola mundo para ver un resultado en consola, ¿ok? Nuevamente, yo ya guardé los cambios. El problema es que lo guardé en el documento .java, ¿ok? Realmente nosotros lo que vamos a ejecutar es el .class, por lo que hagamos los cambios que hagamos en el documento Java, tenemos que compilar nuevamente y sobreescribir el .class que ya teníamos para poder ejecutar todos los cambios, por lo cual vamos a utilizar nuevamente javac para invocar el compilador y le decimos que va a compilar el documento hola.java. Dejamos que se compilen los cambios y vamos a ejecutar con Java el archivo hola, pero sin pasarle ninguna extensión. Y como ven, ahora sí accede al sistema, que sería la consola, da con .out una salida y imprime en una línea lo que le estoy diciendo. Ahora, si el método print lo cambiamos y lo ejecutamos, bueno, si el print line lo cambiamos por print únicamente, estamos diciendo que va a imprimir. Y esto, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Ok? Abrí el navegador, perdón. Ahora, esto vamos a recompilarlo. Esperamos. Y una vez que lo ejecutamos, como ven, ya no nos imprime una nueva línea, sino lo deja todo de corrido. Esto en cuestión de consolas puede ser muy útil saber que funciona así. Y bueno, ahora como ven, al principio yo puse 2 barras y escribí print, pero en ningún momento ni me dio error ni mucho menos. ¿Esto por qué pasa? En Java tenemos 3 tipos de comentarios. Los comentarios de línea, que una vez declarados va a empezar a ignorar todo lo que haya delante de esto. Ahora, si nosotros tenemos código en la parte de atrás del comentario, a partir de esta línea en adelante, de justamente esta posición que están declarados los comentarios en adelante, va a ignorarlo. Pero lo que esté hacia atrás, eso sí que lo va a leer, ¿ok? Todo esto me generaría un error porque el intérprete no lo comprendería. Pero esto, sea lo que sea, no lo va a tomar en cuenta el intérprete. Serían los comentarios de una sola línea. Ahora, tenemos comentarios de múltiples líneas, que sería, se declaran con una barra, un asterisco y se cierran con un asterisco y una barra, ¿ok? Ahora, esto sirve para escribir muchas líneas que el intérprete directamente va a ignorar, ¿ok? Esto sí, todo lo que esté dentro de este bloque que definimos como comentario lo va a ignorar el intérprete. Todo. Y tenemos un tercer tipo de cosa, de comentario, que sería el comentario de documentación. Para ello tenemos que hacer un comentario igualmente de tipo múltiples líneas, pero
A la hora de abrirlo, en lugar de utilizar un solo paréntesis, un solo asterisco, utilizaríamos lo que serían dos, ¿ok? Y todo lo que tengamos aquí podemos ocuparlo para documentar. Por ejemplo, este programa es para saludar, ¿ok? Y con la herramienta JavaDocs nosotros podemos generar la documentación al final de todos nuestros programas. Que, ojo, es importante documentar nuestros programas, por supuesto, precisamente porque en algún momento vamos a requerir o pasárselos a alguien y ese alguien va a tener que buscar, pues cómo funciona este programa, pues qué hace este método. Sobre todo si nosotros vamos a trabajar con múltiples programadores, por ejemplo, las documentaciones es muy importante, ¿ok? Pero bueno, básicamente para documentar se utiliza la herramienta Javadoc, ¿ok? Con Javadoc vamos a utilizar un --help para ver todo lo que se puede hacer con Javadoc. Básicamente todos estos parámetros son los que se le pueden pasar y dependiendo el tipo de cosa que vayas a usar es lo que vas a terminarle asignando, ¿ok? Son los parámetros que vas a utilizar. Esto no te lo explico realmente porque si tú ya vas a documentar es porque vas a hacer un proyecto real y para eso seguramente vas a utilizar lo que sería un entorno de desarrollo integrado tipo NetBeans, tipo IntelliJ IDEA, y estos programas por lo general tienen un botón que ejecutan todos estos comandos y ya tú no tendrías que preocuparte por andar documentando, sino que simplemente una vez que termines das clic en esa opción y te genera la documentación automáticamente, ¿ok? Ahora, ya aprendimos a generar nuestro primer hola mundo, pero ahora nos gustaría imprimir lo que sería un nombre, por lo cual vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar variables.java, ¿ok? Ahora vamos a crear nuevamente de forma pública public espacio class y vamos dentro a crear lo que sería nuestro variables, que sería el nombre que le asignamos a nuestra clase, ¿ok? Ahora, ya que creamos nuestra clase principal, vamos a crear toda la sintaxis de nuestro método main, ¿ok? Nuestro método principal. Y ahora vamos a crear variables. Para nosotros declarar variables en Java 8, y ojo, esto es importante porque en las versiones recientes de Java ya podemos crear variables y asignar valores de tipo dinámico, pero este tutorial es más enfocado a lo que seguramente vas a usar. Te lo voy a mostrar de todas formas, pero bueno, lo que tú generalmente vas a ver es que o declaren el tipo int, haciendo referencia al tipo entero, tipos float, tipos double, tipos boolean para asignar true o false, y vamos a ver por ejemplo tipos string, que esto ya es un objeto por ejemplo, pero las variables además se pueden definir con la palabra var, ¿ok? Dependiendo la versión de Java que utilices es la forma en la que lo vas a usar, pero bueno, podemos declararlas también con var por ejemplo. Y vamos a escribir por ejemplo int número igual a 5, ¿ok? Y tenemos que darle un punto y coma, ya que aquí sí la escritura de esto es muy estricta. Ahora,
ya que declaramos nuestra variable de tipo entero, si nosotros al tipo entero le pasáramos, por ejemplo, este 5 entre comillas, nos daría un error. De hecho, vamos a utilizarlo y vamos a imprimirlo con system.out.println y le pasamos directamente el nombre de lo que vamos a imprimir, que sería número. Vamos a compilarlo, vamos a listar y vamos a crear con Java C. Vamos a pasarle variables.java y vamos a crear nuestro class, ¿ok? Como ven, directamente no nos lo compila. ¿Por qué? Porque nos dice que es un tipo incompatible. Los strings no pueden ser convertidos a tipo entero. Como ven, me está diciendo que esto es una cadena porque está entre comillas. Los números van sin comillas, ¿ok? Ahora sí, como es de tipo int, es de tipo numérico y bueno, así ya está bien escrito. Este es el tipo de error que te digo que pueden generarse. Y ahora si listamos ya tenemos el variables.class. Vamos directamente a imprimirlo con Java y variables únicamente. Y como ven, ahora sí nos imprime el valor que yo almacené en esta variable, que sería 5. Ahora, ya que vimos declaración de variables, vamos a ver que podemos utilizar lo que serían operaciones numéricas o bueno, operaciones matemáticas. Por ejemplo, número 2 igual a 3, punto y coma, y si nosotros le decimos número más número 2, veamos cuál es el resultado de esto. Vamos a compilar con Java C. Ahora vamos a ejecutar y como ven tenemos el resultado de esta suma, que sería 8. Pero no únicamente podemos imprimir números y además es muy importante que sepamos qué tipo de números vamos a usar, ¿okay? Por ejemplo, vamos a imprimir nuevamente números, vamos a borrar esta línea y en número vamos a poner 5.85 y vamos a imprimirlo. Esto de entrada no debería dar ningún tipo de error, pero como ven, en versiones más modernas de Java, a la 8, como ven yo estoy utilizando el JDK11, ya me valida esto como un tipo de dato incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciéndole que va a ser de tipo entero y estamos utilizando decimales. Para ello existen los tipos de dato, tanto float como el double. La única diferencia entre float y double es la cantidad de decimales con los que trabajan. Float trabaja con menos decimales que double, ¿ok? Ahora si le ponemos double, vamos ahora sí a compilar y ya no me da ningún tipo de error. Y si lo imprimimos, pues ya lo maneja tal cual, ¿ok? Ahora, algo importante es que podemos utilizar tipos de datos char, por ejemplo, de caracteres, pero también podemos trabajar con objetos de tipo string. La diferencia entre los tipos de caracteres y los tipos string es que el carácter simplemente te va a imprimir o va a trabajar con un solo carácter, mientras que el tipo de dato string te va a dejar trabajar con una cadena de datos, ¿ok? De caracteres. Por ejemplo, el char únicamente te va a imprimir la D de todo esto. El string te va a imprimir todos estos caracteres. Letras, números, símbolos, por ejemplo. Pero algo que tiene que quedar muy claro es que para ambos tienes que declarar el valor dentro de comillas, tanto dobles como simples.
lo normal es que lo encuentres como comillas dobles. Ahora, después de declarar que vamos a utilizar un tipo de dato string, vamos a crearle, por ejemplo, nombre, y ahora sí vamos a ponerle Jirsis, por ejemplo, y punto y coma. Y vamos a decirle que el println va a imprimir nombre directamente. Ahora, con Java C compilamos, esperamos a que finalice la cuestión de la compilación, y ya que terminó, Java espacio, vamos a ejecutar la clase. Como ven, ahora sí ya tenemos el resultado. Es muy bonito hacer esto, pero además esto no es lo interesante de trabajar con esto, sino que en cuestión de variables podemos reasignarle valores. Por ejemplo, string nombre, aquí vale Jirsis, y como ven, la salida es mi nombre, pero yo justo debajo puedo decirle que nombre, ya sin declarar el tipo de dato, ahora vale ya no Jirsis, sino Hertz. Y veamos cuál es el resultado de esto. Tenemos que compilar con Java C, esperamos a que finalice la compilación, y una vez terminada vamos con Java, variables, y ahora, como ven, imprime Hertz. ¿Pero esto por qué? Básicamente porque le decimos que vamos a crear esta cadena con este nombre, pero aquí le reasignamos el valor. Ya no vale esto, ahora vale esto, ¿ok? Y esto pueden hacerlo con muchos tipos de cosas, ¿ok? No únicamente con cadenas, sino con cualquier tipo de dato, básicamente. Ahora, si nosotros queremos que el nombre, en este caso, no cambie porque alguien se llama de una forma y no puede llamarse hoy Juan y mañana llamarse Luis, pues para eso utilizamos constantes. Y las constantes se utilizan o se declaran con la palabra final. Ahora, nosotros ya colocamos final, el tipo de dato, el nombre de la variable, y le asignamos este valor. Vamos a ejecutarlo con Java C, variables.java, vamos a compilar, y si lo ejecutamos, como ven, ya me da el primer nombre. Hasta aquí no hay ningún error. El error viene en si tratamos de reasignar el valor. Como ven, nombre, nuevamente le ponemos Hertz, punto y coma, guardamos y vamos nuevamente a compilar. Java C, variables, y como nosotros asignamos que es de tipo final, ya no podemos reasignar este valor, por lo cual directamente el compilador ni siquiera lo compila, nos bota el error y no nos deja hacer lo que queríamos hacer. Ahora, ya vimos variables y constantes, vamos a trabajar con estructuras condicionales, básicamente. Nueva file, vamos a ponerle condicionales.java, y ya que tenemos nuestro documento, vamos a declarar public class y vamos a darle el nombre de condicionales. Abrimos nuestras llaves y creamos nuestro método main con public static void main, y le pasamos string, un arreglo y unos argumentos. Ahora, para las condicionales vamos a declarar tipos de dato. Un tipo de dato int, y vamos a ponerle calificación, ¿okay? A este tipo de dato vamos a ponerle 7, por ejemplo, y básicamente las estructuras de condicionales se declaran con la palabra reservada if. Ahora, como ven, si dejo que se autocomplete, nos crea esta estructura.
if y nos da un par de paréntesis. En este par de paréntesis es donde vamos a utilizar la condición, que es que vas a evaluar. Aquí vamos a evaluar si calificación es menor a 6. Entonces vas a ejecutar lo que está dentro de este bloque. Y en este caso vamos a decirle que si la calificación es menor que 6, entonces va a imprimir .out.println, va a imprimirnos reprobaste. ¿Ok? Bueno, básicamente lo que este programa va a hacer es que va a declarar las calificaciones y va a evaluar si calificaciones es menor que 6. Que ojo, menor no es lo mismo que menor o igual. Básicamente, menor es a partir de 5. Si la variable es 6, ya no cuenta. ¿Por qué? Porque 6 ya no es menor que 6, es igual a 6. ¿Ok? Por lo que aquí, si la calificación llegara a ser 6, ya no se cumpliría y no se ejecutaría esto. De hecho, vamos a escribir fuera de este bloque un system.out.println y vamos a decirle fin del programa. ¿Okay? Ahora, ya que guardamos, vamos a listar y como ven aquí ya tenemos condicionales.java, por lo cual vamos a llamar con javac al compilador y vamos a pasarle condicionales.java. Esperamos a que todo esto se cree y vamos a trabajar con Java, espacio y con el documento condicionales. ¿Okay? Y como ven, solamente se imprime fin del programa. ¿Por qué? Porque esto ya no está dentro del ámbito que corresponde a este if, que serían estas llaves. ¿Por qué? Porque las calificaciones son 7. Pero si yo le pongo que la calificación es 5, se supone que es reprobatoria, por lo cual, pues si yo compilo nuevamente y posteriormente ejecuto, vamos a limpiar aquí y vamos a ejecutar. Como ven, me dice que reprobé y que se acabó el programa. Esto solamente cambiando este valor. Ahora vamos a decir que es 7 nuevamente, y es más, vamos a decirle que es 6, pero como ven, anteriormente no me imprime absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cubierto qué hacer si no se cumple la condición. Para eso vamos a tomar la palabra reservada else, que se traduce como si esto pasa, haz esto, si no, haz esto. Entonces, para hacer esto otro, vamos con system.out.println vamos a decirle que aprobaste. ¿Okay? Ahora, Javac, vamos a compilar, esperamos y una vez compilado simplemente vamos a ejecutar. Como ven, ahora ya no me dice solamente que finalice, sino que aprobé. Aprobaste. Ok. Vamos a compilar. Y vamos a volver a ejecutar ahora sí. Aprobaste y finalizó el programa. Pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí 11? 11 ya no sería una calificación válida, por lógica. Y si nosotros compilamos y ejecutamos, vamos a darnos cuenta que efectivamente
me dice que aprobaste sin ningún tipo de manejo de valores. Y también si yo le pongo aquí que tengo menos 2, menos 3 por ejemplo, y ejecuto, como ven me sigue diciendo que reprobé cuando calificaciones menores que 0 no deberían existir. Esto como se controla con bloques de condicionales. Se utilizan un tipo de palabra que sería else if. Ok, si se cumple esto, haz esto. Si no, entonces ve si se cumple esto. Pero para decir qué es lo que vamos a cubrir, vamos a utilizar otros paréntesis enfrente del siguiente if. Y ahora vamos a poner la nueva condición. Si calificaciones es mayor a 10, entonces system.out.println vamos a decir que la calificación es inválida. La calificación no puede ser mayor a 10. ¿Ok? Y de igual manera vamos a crear otro bloque else if y vamos a preguntar si calificación es menor a 0. Vamos con system.out.println para imprimir en la consola. Vamos a decirle que la calificación no puede ser menor a 0. Ahora, por lógica, lo que se va a ejecutar en este caso, como vale menos 3, es esta, que no puede ser menor a 0 nuestro valor, nuestra calificación. Por lo que vamos a compilar, vamos a limpiar aquí y vamos a crear. Y como ven, me dice que reprobé. Pero esto, ¿por qué? Básicamente, la estructura o el control de flujo, el flujo del programa, primero va a cubrir lo que haya en la primera condición. ¿Por qué? Porque va de arriba a abajo. Por lo que primero va a ejecutar esto y va a preguntar calificación es menor que 6. Esto va a retornar el valor true de verdad, por lo que se va a quedar aquí en reprobaste y ya no va a preguntar si es mayor a 10 o si es menor a 0, por lo que tendríamos que modificar más bien el orden de esto. Primero, la condición tendría que ser la calificación es menor a 0. Esto vamos a cortarlo y pegarlo aquí. Y si esto es verdad, si es menor a 0, entonces no me tiene que decir que reprobaste, sino que la calificación no puede ser menor a 0. Básicamente, ahora vamos a pasar esto nuevamente aquí. Y listo. Ahora, si no es menor que 0, va a preguntar si la calificación es mayor a 10. Si esto es verdad, ahora sí va a imprimirnos esto. Y si ninguna de las dos se cumple, ahora va a preguntarnos que si la calificación es menor que 6. Y si no, pues entonces aprobaste. Ok, más o menos espero haberme dado a entender, porque es algo un poco complejo de ver, pero
Miren, si cambiamos únicamente el orden, ahora ya me dice que la calificación no puede ser menor a 0. ¿Por qué? Porque primero pregunta si la calificación es menor que 0. Ahora, si le decimos que la calificación es 4, va a funcionar correctamente como nosotros queremos. Ahora, como ven, ahora sí nos dice que reprobé. Lo siguiente sería ver si la calificación es 6. Tiene que decirme que aprobé, por lo que vamos a ejecutar y efectivamente dice que aprobé y que se acabó el programa. Y por último vamos a asignarle el valor de 11 y debe decirnos que la calificación no puede ser mayor a 11. ¿Ok? Vamos a compilar. Vamos a ejecutar y la calificación no puede ser mayor a 10. ¿Ok? Entonces, como ven, funciona bastante eficientemente esta cuestión, pero lo que sí es que es muy estricto incluso en el orden. Y bueno, ahora, en la cuestión de las condiciones, podríamos utilizar casos, que vamos a crear un nuevo documento que se llame casos.java, y a esto vamos a crear una public class espacio casos, y para hacer esto vamos a utilizar algo llamado, bueno, una estructura de tipo switch case. ¿Ok? Para crear esto vamos a crear un switch y a esto le vamos a pasar por parámetro qué es lo que va a testear, y dentro de unas llaves vamos a empezar a crear casos. Pero para ello nuevamente vamos a ver qué es lo que va a preguntar. Con switch vamos a decir que básicamente vamos a crear una clave int menú igual a 1. ¿Ok? Es más, igual a 0. Y ahora vamos a pasarle el menú, que es con lo que va a utilizar los casos. Básicamente vamos a escribir case, la palabra case, espacio, y vamos a decirle que si el caso es 0, 2 puntos, y abrimos el bloque. Si el caso es 0, vamos a system.out.println y vamos a decirle que nos imprima el caso 0, 0. Y por último, para romper este caso, vamos a utilizar la expresión break. Ahora, vamos a crear un nuevo caso, case 1, abro punto y coma, digo 2 puntos, y vamos a imprimir que el valor va a ser 1. Y por último vamos a crear nuestro break. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ninguno de estos dos casos se cumple? Para eso existe un case default. ¿Ok? Default. Que esto es lo que se ejecuta en caso de que ninguno de los casos se llegue a completar. Y para eso vamos a escribir el mensaje ninguno y vamos a romper con la palabra break. Ahora, como nuestro archivo, como nuestra variable menú vale 0, la respuesta debe ser 0. ¿Ok? Tal cual. Por lo que vamos a ver si esto es correcto. Vamos a listar con ls y vemos que aquí está casos.java. Java C para compilar y vamos a pasarle el nombre de casos.java. Ahora,
aquí me está dando un error porque dice que el tipo switch es ilegal. Ok. Pero bueno, no es que esté mal nada de esto. A mí me faltó declarar en mi método main, por lo que la clase no puede arrancar sin un método main, ¿ok? Vamos a indentar esto correctamente. Y disculpen, esto fue un error mío por ir corriendo, pero bueno, ya que tenemos de dónde arranque, ahora sí. Básicamente me da un error de sintaxis porque a default le pasé un punto y coma y son 2 puntos, ¿ok? Ahora sí. Dice que el case default está mal hecho, pero, ya vi por qué. El default, creo, si no mal recuerdo, no utiliza la palabra case, sino únicamente utiliza la palabra default. Ahora sí, sí, ya compiló, por lo que tenemos que pasarle caso, lo que va a hacer, y la palabra break para decir que aquí finalice el bloque, aquí rompe el bloque del switch. Por lo que al final, en default, ya no utilizamos el case, sino simplemente la palabra reservada default. Y ahora con Java casos, ahora sí me da el caso 0. Ahora, para nosotros, si le cambiamos al menú el valor 0 por el valor 1 y compilo, vamos a ejecutar y como ven ahora me da 1. Pero por ejemplo vamos a utilizar un caso no definido que sería el 7. El 7 no está definido, por lo que en teoría esto debería darnos un error, pero no va a ser así. Básicamente porque nosotros le estamos diciendo que el default, que sería este caso, el caso que va a usar en caso de que no se cumpla ninguna de estas condiciones, pues va a ser simplemente ninguno. ¿Por qué? Porque no está definido. Y este es el mensaje que quiero para lo que no esté definido, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que dinámicamente mi usuario introduzca la opción que quiere mostrar? ¿Ok? Vamos a crear un pequeño menú dinámico y para ello vamos a usar entrada.java. ¿Ok? Vamos a crear un documento que se llama entrada.java y lo primero va a ser declarar mi clase public espacio class. Okay. Y esto básicamente no lo voy a usar aún. Public class entrada, vamos a declarar con public static void main y el tipo string lo declaro como arreglo y le doy el valor args, el nombre de args. Pues básicamente quiero que me cree un pequeño menú en el cual vamos a dejar al usuario introducir un valor. Pero para ello tenemos que utilizar una clase llamada scanner que viene incluida en un paquete en Java. Ahora, para importar paquetes utilizamos al inicio del documento la palabra reservada import espacio y vamos a darle el nombre del paquete. En este caso sería java.util y punto. Aquí podemos directamente o darle el nombre de la clase que va a ser la clase scanner o importar todo lo que viene dentro de este paquete con esto, con lo que serían
asteriscos, ¿ok? Con un asterisco nosotros le decimos que va a importar todas las clases del paquete. Como nosotros únicamente vamos a trabajar con la clase scanner, que es S mayúscula, C, A, dos Ns, E y R, pues simplemente lo utilizamos así. Ahora, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro objeto de tipo scanner llamando a la clase scanner, ¿ok? Y le vamos a dar el nombre de una variable como una variable de tipo string, lo mismo. En este caso le vamos a decir, por ejemplo, entrada. Vamos a dar un igual y vamos a decirle con la palabra new que va a ser un nuevo objeto de tipo scanner y llamamos al constructor de esta clase, ¿ok? Con esto. Ahora nos va a pedir un parámetro esta clase. El parámetro es la palabra system.in, que al igual que system.out para las salidas, el system.in es como nosotros le indicamos al programa que va a ser una entrada, ¿ok? Ahora, ya declaramos el objeto que nos va a permitir capturar lo que entre, pero ¿qué es lo siguiente? Vamos a declarar con system.out.println, no, con print, simplemente un mensaje que diga hola, coma, elige, no, escoge una opción, ok, dos puntos y un espacio. Y bueno, básicamente nosotros estamos dándole el mensaje de que elija una opción para capturarla. Ahora, en un objeto de tipo string vamos a declarar la opción y a esto lo vamos a igualar a lo que sería la entrada.next int, ¿ok? Con el método nextInt de nuestra clase entrada, que es de tipo scanner, lo que nosotros vamos a hacer es decir que va a capturar el siguiente entero que nosotros le pasemos, ¿ok? Y de hecho aquí creo que la opción se la voy a cambiar a int, ¿ok? Ahora, también nosotros en el caso de los strings podríamos utilizar el punto next line, ¿ok? Y esto sería para capturar texto, ¿ok? Toda la línea introducida. Yo como voy a capturar número le pongo next int y le voy a poner, bueno, voy a definir la variable como tipo int. Ahora por último vamos a crear un switch y a este switch le vamos a pasar la opción, ¿ok? La variable opción. Ahora vamos a ponerle que si el caso es que opción vale 1, creamos nuestro break para romper el bloque, y si el caso es 1, vamos a system.out.println, ahora sí, y le vamos a decir escogiste el 1. Ahora vamos a copiar todo el caso y vamos a pegarlo 3 veces. Ahora vamos a cambiar el caso 2 y el caso 3 y lógicamente en el mensaje igualmente vamos a cambiar el valor. Por último vamos a definir el caso default o el caso por defecto, vamos a indicar que aquí se rompe y en caso de que se rompa vamos al system.out.println y vamos a imprimir el mensaje caso inválido, punto. Ahora vamos
a compilar con javac espacio entrada.java y ahora sí ya creamos programas dinámicos. Java entrada y como ven me dice, hola, escogí una opción, vamos a pasarle el valor por ejemplo de 1 y como ven ahora sí me dice que escogí el 1 porque entra la estructura switch, busca el caso y como lo encuentra pues listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a ejecutar lo que sería el programa y ahora vamos a decirle que el caso va a ser 6, que no está definido. Como ven me dice caso inválido. Ahora, si yo le paso texto, me va a dar una excepción. Y aquí es donde entramos al siguiente tipo. ¿Ok? Vamos a hablar de excepciones. Como ven, vamos nuevamente a ejecutar y me dice que exception en el hilo main y me dice el tipo de excepción que genera, ¿ok? El input mismatch exception. Las excepciones básicamente son errores que pueden ocurrir ya estando definidos o que simplemente no están definidos. Vamos a crear mis vamos a ponerle por ejemplo errores.java al archivo y para manejar excepciones vamos a crear primero nuestra clase public class errores, vamos a declarar nuestro método main y ahora dentro de nuestras excepciones vamos a crear un bloque try, pero primero vamos a ver qué tipo de excepciones pueden darnos, ¿ok? Vas a dar por ejemplo una variable de tipo int que va a ser num1 y a esta variable le vamos a pasar el valor 4. Ahora vamos a declarar un int num2, vamos a pasarle el valor 0 y por último int resultado y va a ser igual a num1 entre num2. Como sabemos, nosotros no podemos dividir ningún número entre 0. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un error matemático, ya que estas divisiones no están definidas, no son posibles. Por lo que vamos a imprimir system.out sin.println y vamos a poner el resultado, ¿ok? Vamos a tratar de crear esto, javac espacio errores.java, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Ahora java espacio errores y como ven me da un exception y me dice que la excepción es una excepción aritmética, arithmetic exception, porque no puedes dividir entre 0. Ahora, ya sabemos cuál es el tipo de excepción, por lo que vamos a crear un bloque de tipo try catch, ¿ok? Ahora, ¿esto cómo se hace? Vamos a redefinir esto, resultado va a ser igual a 0 y es más, ni siquiera la vamos a inicializar, simplemente vamos a poner esto. Vamos a escribir un bloque try, que es el bloque que puede fallar, y esto va, lo que significa es intenta, y lo que vamos a intentar es que el resultado sea igual a num1 entre num2, ¿ok?
y si esto es posible, pues vas a ejecutar esto. Pero si no, lo que se hace es un bloque catch, ¿ok? Por eso se llaman bloques try catch, para capturar excepciones, ¿ok? Ahora, con try vamos a intentar, en catch vamos a capturar el tipo de excepción, que como ven es una excepción de tipo arithmetic exception, y le vamos a poner el nombre error, de error, para saber qué es lo que vamos a manejar. En caso de que exista una excepción, vamos a escribir o vamos a imprimir un mensaje que diga: no puedes no puedes dividir entre 0, ¿ok? Ahora, lo que pase primero es lo que se va a ejecutar, por lo cual vamos a compilar el programa, y al ejecutar, como ven, me dice no puedes dividir entre 0. ¿Por qué? Porque la excepción es de tipo aritmética. Ahora, vamos nuevamente a la entrada, y ¿qué pasa si, como ven, aquí hay una excepción muy diferente a la que existe en este bloque? Nosotros podemos capturar que imprima algún tipo de error en caso de que nosotros, bueno, de que a la hora de que se esté ejecutando ocurra alguna excepción. Podemos decirle a nuestro programa que la excepción simplemente no va a hacer fallar el programa, sea la que sea, porque existen muchísimos, pero muchísimos tipos de excepciones, ¿ok? Un programa puede fallar por 1000 razones, por lo que simplemente vamos a decirle: el programa falló, ¿ok? Y en lugar de decirle que es una excepción aritmética, simplemente vamos a decirle que es una exception, ¿ok? Exception, le decimos que es el nombre de error, y le vamos a decir que falle por lo que falle, va a capturar esto, en lugar de simplemente dar este tipo de errores y no compilarse o no ejecutarse. Se va a ejecutar, pero en el caso de que falle, va a hacer esto. Ya estamos controlando los errores, ¿ok? Ahora, esto no es muy recomendable, pero sí que te puede ahorrar un poco de trabajo para ir viendo el tipo de excepciones, y por ejemplo tú puedes ir imprimiendo con los métodos de las excepciones el tipo de error que te da. Por ejemplo, error.getMessage, y nos va a decir el tipo, nos va a imprimir el tipo de error que nosotros estamos percibiendo, que sería la división entre 0. Como ven, nosotros ya vimos que el tipo de excepción es la división entre 0, entonces tendríamos que cubrir este tipo de excepciones, ¿ok? Que serían las arithmetic exception, ¿ok? Que es lo que teníamos anteriormente. ¿Y qué pasa si nosotros queremos que, si falla o no falla, nos dé un resultado? Existen los finally. El bloque finally significa que si se cumple esto o si ocurre una excepción, al final va a darnos un mensaje, y para ello o va a procesar algo, por lo que al final vamos a decirle que sea lo que sea, si hay una excepción o no, vamos a imprimir el mensaje de adiós, ¿ok? Vamos a compilar, vamos a ejecutar, y como ven, me da la excepción y me da el mensaje de adiós, porque pase o no pase la excepción, va a darnos este mensaje. De hecho, vamos a cambiar esto por un 2, por ejemplo,
y como ven me dice el resultado y adiós. Aquí no falla, sino simplemente se cumple tanto este bloque como este bloque, cualquiera de los dos, y al final me va a dar una respuesta sí o sí. Esto es muy útil para proseguir, por ejemplo, con los eventos que puedan surgir, y esto nos deja cubrir, por ejemplo, el paradigma orientado a eventos de la programación. Ahora vamos a crear un archivo llamado ciclo1.java, y en la cuestión de los bucles vamos a crear un public class y ciclo1, que es el nombre de la clase. Vamos a crear nuestro método main con public static void main, y ya que tenemos la clase, pues vamos a crear el primer sitio, que es el primer ciclo, que sería un ciclo while. ¿Ok? Ahora, el ciclo while, como ven, se compone de la palabra while, unos paréntesis que serían las condiciones, el bloque de condiciones, y el ámbito. Básicamente este ciclo es mientras algo, sea lo que sea, se esté cumpliendo, vas a ejecutar cierto código. Si no se cumple, simplemente no pasa. Y ahora, esto es muy útil, por ejemplo, esto es un ejemplo muy burdo, pero vamos a escribir int, vamos a declarar una variable que se va a llamar, por ejemplo, número igual a 1. Vamos a declarar una variable de tipo entero y vamos a ponerle contador igual a 0, y vamos a decirle que mientras número sea menor a 10, ok, no, vamos a borrar el contador. Mientras número sea menor a 10, vas a hacer esto, y básicamente nos va a imprimir system.out.println, y vamos a imprimir la variable número. ¿Ok? Básicamente lo que esto va a hacer es que cada vuelta va a irnos imprimiendo el número, pero para que esto no se vuelva un ciclo infinito, tenemos que darle un incrementador, que sería el nombre de la variable, que sería nuestro contador, y más, ¿ok? Con esto vamos a irle diciendo que va a ir incrementando de uno en uno cada vuelta. Ahora vamos con Java C, con ciclo1.java, vamos a imprimir Java ciclo 1. Como ven, me da del número 1 hasta el 9. ¿Por qué? Porque 9 es el número mayor, más bajo que 10. ¿Ok? Como ven, esto es muy útil para ir repitiendo cosas, pero básicamente tenemos que irlo controlando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos que saber que si, por ejemplo, yo le pongo aquí el valor de 10, este ciclo jamás se va a ejecutar. ¿Y esto por qué? Básicamente porque mientras número valga menos que 10, esto va a irse ejecutando. Pero como vale 10, ya no es menor que 10, es igual a 10, por lo que ni una sola vez va a entrar en este ciclo. Ahora, ¿cómo solvento este error? Vamos a crear un nuevo ciclo. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar
ciclo2.java, y para ello vamos a crear una public espacio class espacio ciclo2, abro mis llaves y creo mi método main public static void main, abro mis llaves y al main le paso un string, lo declaro como array y le doy el valor de args para los argumentos. Ahora, ya que tenemos todo esto, para nosotros crear un int, vamos a ponerle int num igual a 10. Ahora, si nosotros necesitamos que este ciclo while se ejecute una vez por lo menos, pues la solución sería crear un ciclo do while. Para ello declaramos la palabra reservada do, abrimos el corchete y al final abrimos un par de llaves y fuera de las llaves creamos nuestro while, nuestra estructura while. A diferencia del ciclo while por sí solo, al finalizar de este sí tenemos que ponerle un punto y coma, si no va a dar un error de sintaxis. Ahora, escribimos si num es menor a 10 y en teoría esto no debería ejecutarse, igual que esto, pero vamos a tomar el contenido, vamos a cambiarle solamente el nombre de la variable que es num, y ahora vamos con ls ciclo2.java, vamos a crear con javac nuestro punto class de ciclos 2.java, ¿ok? Vamos a crear nuestro ciclo y vamos a ejecutarlo. Ciclo 2 y listo. Como ven, aquí sí me lo imprime. ¿Por qué? Porque primero ejecuta este bloque y después pregunta si esto ya no se cumple, si esto retorna falso, pues simplemente ya no tendría por qué ejecutarlo. Ahora, vamos a trabajar con otro ciclo muy importante, que es el ciclo for. El ciclo for básicamente es un ciclo el cual funciona si nosotros sabemos bien cuánto es lo que vamos a trabajar. Y esto es importante definirlo porque el ciclo while se le denomina ciclo indeterminado. De hecho, vamos a comentarlo para que ustedes lo tengan presente. Esto es un ciclo indeterminado. ¿Por qué? Porque mientras esto sea verdadero, esto va a ejecutarse. No sabemos cuándo va a dejar de ser verdadero, por lo cual no sabemos en qué momento va a detenerse. Mientras que el ciclo for hace lo contrario. Sabe cuándo vamos a detenerlo y va a ejecutarse con esa finalidad. Por lo que vamos a hacer es crear un public class, una clase pública llamada ciclo 3 para utilizar nuestro ciclo for, Vamos a crear nuestro método main, public static void main, y vamos a declarar una variable de tipo num igual a 3, Vamos a crear un programa que nos dé las tablas de multiplicar de cualquier número, pero en su rango de sus 10 primeros números, Esto cómo se hace, ya que declaramos el número de la tabla que vamos a necesitar, tenemos la tabla del 3, por lo cual el resultado esperado es 3, 6, 9,
12, 15, etcétera, ¿ok? Pero de manera, ¿cómo se llama? Lo que sería de manera ya definida, por lo cual se utilizaría un bucle for, que como ven, si yo dejo que me lo autocomplete, me da esta sintaxis. Pero ¿esto qué significa? Ya que declaramos la palabra reservada for, abrimos y cerramos paréntesis y vamos a declarar una variable de tipo entero que va a ser nuestro iterador y vamos a inicializarlo en 1. ¿Ok? Ahora, for i igual a 1, vamos a decirle que cuando la iteración sea menor o igual a 10, punto y coma, espacio, y vamos a decirle que en cada vuelta nuestra iteración va a aumentar. Esos son los 3 parámetros que recibe y además los recibe con un punto y coma para separarlos, ¿ok? Por lo que recibe nuestro iterador, recibe nuestra condición y recibe el aumento o decremento, dependiendo el caso. Porque si le decimos menos menos, pues va a ir disminuyendo cada vuelta el valor de i. Nosotros vamos a decirle que es más más. Y en la primera vuelta lo que vamos a hacer es system.out.println y vamos a decirle que cada vuelta nos va a imprimir num por i, ¿ok? O sea, el número, que sería 3, por nuestro iterador, que es 1. Por lo que la primera vuelta nos va a imprimir 3, la segunda 6, la tercera y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a guardarlo y vamos a compilar Java C, ciclo 3 y Java ciclo 3, ¿ok? Como ven, me da las tablas 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Y esto funciona con cualquier número, en serio. Por ejemplo, vamos a cambiarlo, vamos a recompilar con Java C, vamos a ejecutar y 5, 10, 15, 20, 25, como ven, los 10 números. Pero aquí nosotros ya sabemos cuántas veces lo vamos a utilizar. Es la diferencia. Ahora, un tema que no hemos visto es la cuestión de los arreglos, por lo cual vamos a ponerle arreglos.java, ¿ok? Los arreglos pueden denominarse arrays, arreglos o matrices, ¿ok? Son lo mismo los tres términos y básicamente public class y vamos a ponerle arreglos. Ahora vamos a declarar nuestro método main y vamos a comenzar ahora sí a ejecutar esto. Un arreglo básicamente se define igual que esto y es una colección de valores básicamente. En un arreglo nosotros podemos almacenar múltiples valores de un tipo. Por ejemplo, si yo declaro int edades y le paso, bueno, vamos a dejarlo int edades, aquí únicamente podría almacenar un valor. ¿Qué pasa cuando necesito almacenar muchos valores de un mismo tipo? Lo declaro con un par de corchetes enfrente del tipo de dato, en medio o después de declarar el nombre, ¿ok? Esto int edades y si lo declaro aquí también es válido. Ahora vamos a ponerlo aquí para no perder esta nomenclatura y vamos a decirle que vas a almacenar varios valores. Para decirle que los va a almacenar vamos a utilizar un par de llaves, ¿ok? Y vamos a ponerle, por ejemplo, 3,
6, 4, 12, 20 y 7, por ejemplo. Todo esto entre llaves y separado valor por una coma, ¿ok? Nosotros podemos utilizar este array y simplemente out.edat .print ln y podemos decir que nos imprima el arreglo edades directamente. Java C, vamos a compilar el archivo arreglos y vamos a tomar, bueno, vamos a ejecutarlo. Como ven, esto nos devuelve una cadena un poco rara, pero básicamente es lo que en teoría contendría todos estos valores. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos acceder a la edad 5, por ejemplo, que sería 1, 2, 3, 4 y 5? Sería al 20, vamos a ponerle 5, ¿ok? Que ojo, para accederlo tendríamos que declarar la variable, abrir unos corchetes y decirle qué posición es la que queremos imprimir. Vamos a compilar y vamos a notar que ocurre algo extraño porque me dice 7 cuando le estamos indicando la posición 5 y en la posición 5 encontramos el 20. Esto pasa porque empieza a contarse del 0 en adelante, por lo cual la posición 1 sería 0, la posición 2 sería 1, la posición 3 sería 2 y así sucesivamente. Por lo que para acceder a la posición 5 tendríamos que acceder a la 4, ¿ok? Vamos a compilar y como ven, ahora sí me da 20. Y esto porque es importante y porque lo dejé hasta este punto del tutorial, básicamente porque vamos a ver ciclos 4.java. Y a este ciclo, a este tipo de ciclo, se le llama ciclos for each, que son para recorrer matrices completas de información. Sobre todo son muy útiles para recorrer arreglos, que como ven, si yo simplemente le indico que me imprima un valor, pues esto me va a generar un error. Entonces los for each son bucles for, que con un for perfectamente podría recorrer este tipo de matrices, pero simplemente me indica, bueno, me deja imprimir todos los valores de una forma muy resumida en código, ¿ok? Vamos a declarar public class y vamos a ponerle ciclo 4. Vamos con public static void main a declarar mi método main y vamos a pasarle como argumento nuestro arreglo de tipo string args, ¿ok? Que como vimos anteriormente, el tipo va a ser string, va a ser un arreglo y vamos a llamarle args, ¿ok? Lo de args simplemente es el nombre, no es ninguna palabra reservada. De hecho yo podría ponerle eh, cosas y no pasa nada, ¿ok? Ahora, para nosotros utilizar este tipo de ciclos for each, como ves, si le doy aquí me da estos dos tipos, ¿ok? Me da estos parámetros que a diferencia del ciclo for ya no me toma puntos y comas, sino me da dos puntos, pero se declara de forma idéntica. La palabra reservada for, paréntesis y simplemente me da dos puntos. Ahora vamos a declarar una matriz llamada int precios y a esta matriz le vamos a declarar como argumentos y a los precios le vamos a decir que van a ser
12, 15, 40, 21 y listo, ¿ok? Ahora vamos a declarar nuestro for each y para recorrer esta matriz básicamente vamos a ponerle el tipo de dato que va a ser int y vamos a darle un nombre que vamos a decirle a dos puntos y vamos ahora a decir qué matriz va a recorrer. En este caso va a ser precios. Ahora system.out.println y vamos a decirle que imprima lo que esté almacenado en A, que va a ser cada iteración, uno de cada uno de los valores, pero los va a capturar automáticamente. Ya no tenemos que decirle que va a imprimir nuestra iteración, sino que únicamente vamos a pasársela como argumento, ¿ok? Vamos a Java C, ciclos 4 y ya que tenemos el ciclo 4 vamos a utilizar Java espacio ciclo 4 y como ven me imprime todos los valores con 12, 15, 40, 21 de una forma muy sencilla. Yo no tuve que hacer toda esta estructura que sobre todo en la cuestión de esto es muy tedioso de escribir, sino que para recorrer una matriz simplemente le doy un nombre, le indico la matriz y imprimo el nombre que le di a esta matriz, ¿ok? Muy fácil de utilizar el for each, pero se utiliza en casos muy específicos como este, ¿ok? Ahora, pues básicamente ya vimos impresión, ya vimos captura de excepciones, ya vimos ciclos. Ya lo último que nos quedaría por ver serían métodos y básicamente volvemos a lo mismo que, bueno, vamos a declarar un nuevo archivo que se llame métodos.java y bueno, esta cuestión de los métodos es bastante larga. De hecho podemos dividirla incluso en métodos getters, setters, métodos normales, retorno de valores, muchas cosas, pero vamos a utilizar public class métodos y dentro de esta clase vamos a crear nuestro método main. Ahora, dentro de esta clase vamos a crear un método que no es nada más que un comportamiento. Volvemos a lo mismo, Java es 100% orientado a objetos, por lo cual ya que tenemos nuestra clase podemos añadirle funciones y para nosotros declarar métodos podemos utilizar modificadores de tipo público, de tipo private o de tipo protected. De momento vamos a utilizar public y vamos a pasarle por ejemplo el tipo int, ok, y le vamos a poner suma. Agregamos un par de paréntesis y le damos aquí sus llaves. Como ven, esta estructura es lo mismo que está aquí por una pequeña razón. Aquí tenemos static. Static es un tipo de función que tendríamos que abarcar todo un tema de static y no lo pienso hacer en este curso, en este pequeño tutorial, pero bueno, aquí como ven main no retorna ningún tipo de valor, por eso dice void. Sin embargo aquí le estamos indicando que va a ser int, por lo cual tenemos que utilizar la palabra reservada return y retornar un valor, ¿ok? Si no, esto a la hora de compilar va a darnos un fallo. Vamos a decirle que va a tomar un int a como parámetro, con coma separamos otro parámetro y le vamos a decir int b. Como ven, lo único que estamos diciendo es lo mismo que aquí en args. Le decimos el tipo de dato y le damos un nombre. Aquí igual, el tipo de dato y un nombre. Vamos a tomar dos valores y al final vamos a retornar lo que sería a más b, ¿ok?
Con esto nosotros estamos retornando una suma, lo que haya en A más lo que haya en B. Ahora, para llamarlo, nosotros podríamos declarar una variable y ponerle resultado va a ser igual a, y para llamar a la función le damos el nombre de la función, abro y cierro paréntesis, y bueno, dentro de los paréntesis le pasamos sus parámetros, que serían 4,2 por ejemplo. Esto nos va a dar un 6. Por último podríamos decir que print system.out.println, y podemos decir que imprima lo que hay almacenado en el resultado, que va a ser lo que esté en esta función, ¿ok? Ahora, Java C, y vamos a pasarle métodos.java. Ahora, aquí me está dando un pequeño error, y básicamente este error ok, este error va a ser por el modificador, si no estoy mal. Método, ok, el método no es estático, por lo que para que esto funcione vamos a pasarle el valor static de igual forma como lo habíamos hecho en el método main. Ahora sí, como ven, ya no me da ningún error. Vamos a ejecutar java espacio métodos, y como ven me imprime el valor de 6, pero no necesariamente tengo que almacenarlo. Por ejemplo, puedo llamar directamente a este método que dentro directamente de la impresión, y ponerle, por ejemplo, ahora en vez de 4,2, 5,4. Esto me debe retornar 8, por lo cual vamos a compilar nuevamente, y ya que compilamos vamos a crear 9, perdón, 5 y 4, 9, tienen razón. Y como ven, aquí ya tenemos el valor de nuestra función, por lo cual, bueno, nuestro método, por lo cual, como ven, podemos ir creando métodos y métodos y métodos, y por ejemplo, si yo lo saco de las llaves, también podríamos acceder directamente a este valor. Ahora sí vamos a quitar esto, pero lo que sí que es cierto es que tendríamos que crear una nueva clase, y es bastante tedioso en esa cuestión, ¿ok? Básicamente ahorita, a ver, vamos a retornar esto como estaba, ahí está, ok. Conocimientos básicos en Java, esto sería todo lo que puedes llegar a requerir. Ya sabes usar arreglos, ya sabes los tipos de datos, sabes dónde buscar documentación, sabes dónde buscar muchas cosas. Ya aprendiste a utilizar las condicionales, entradas de datos, manejo de excepciones, creación de métodos, tanto que no retornan valor como que retornan valores, y a definir variables constantes, entre muchas otras cosas, ¿ok? Básicamente, ya que aprendimos todo esto, los conocimientos en Java básicos, hasta aquí los voy a dejar, porque esto es un tema bastante complejo, bastante largo, y les repito, Java no es una tecnología que puedas aprender en una sentada, porque esto, les repito, solamente es la introducción al lenguaje en una manera muy rápida de explicar. Y bueno, básicamente esto sería todo por el mini videito. Espero que te haya gustado muchísimo, que aprendas bastante de esto, y pues no me queda más que decirte que darte
las gracias por verlo, por darme la oportunidad, que dejes tu like, comentario, te suscribas, compartas el video y el canal con muchos y todos, cada uno de tus amigos, y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.